Aplica las dimensiones de la conciencia moral en diferentes ámbitos. Aplica y sintetiza los diversos elementos relacionados con la conciencia moral estudiados hasta el momento, buscando relacionar su aprendizaje con otras áreas del conocimiento, principalmente del ámbito social, y proponer una alternativa de solución a problemáticas sociales de actualidad. Hola, hoy conoceremos los elementos interiores y exteriores que conforman la conciencia y la manera en que se manifiestan en nuestro comportamiento. Además, veremos cómo se ha ido formando el concepto del bien y el mal a lo largo de la historia. Pero mejor ya no te cuento más y acompáñanos la siguiente media hora en Visitando Realidades. El ser humano se desarrolla individual y socialmente, por eso existe una interdependencia entre todas las personas que nos rodean, ya sean familiares, amigos o la sociedad en general. Asimismo, el hombre solo puede realizarse íntegramente y completar su existencia a través de lo que las demás personas le dan y a su vez lo que él puede aportarles. El ser humano es dependiente por naturaleza. Entre las criaturas vivas y entre los mamíferos, creo que el ser humano es el que nace menos capaz de sobrevivir por sí mismo. Que dependemos los unos de los otros para sobrevivir, y no solamente eso, sino para desarrollarnos como seres humanos, esto es, para desarrollar nuestras facultades, tanto nuestras habilidades naturales como nuestras capacidades morales, y esta dependencia se va haciendo cada vez más compleja según es más compleja la sociedad. Bueno, al principio es una dependencia más biológica que de otro tipo. Cuando el niño, digamos, crece, depende de los mayores, también en muchos sentidos, pero ya no en sentido meramente biológico. Depende para su formación, depende de que se le eduque, se le inculquen ciertos valores, se le enseña a comportarse de ciertas maneras. Conforme van creciendo los adolescentes, evidentemente también necesitan de los demás. Y luego también podríamos hablar de un aspecto de dependencia emotiva también. Los seres humanos nos relacionamos unos con otros y establecemos relaciones sentimentales, amorosas o de responsabilidad, ¿no? Y cuando uno llega a la edad de la autonomía, digamos, y por esto entendemos la edad en donde una persona es capaz de tomar sus propias decisiones, ahí seguimos dependiendo de los demás. Una persona es autónoma en la medida en que es capaz de trazarse planes y de llevarlos a cabo. Estos planes deben de provenir de, pues, los rasgos más personales de uno, ¿no? La autonomía, digamos, en primera instancia puede entenderse o se entiende como la capacidad de una persona de determinarse a sí misma. Esto es, de tomar sus propias decisiones, de aceptar o elegir sus propios valores, de guiarse por sus propios principios. Entonces, la autonomía supone la libertad y supone que somos responsables de lo que hacemos y que podemos cambiar nuestras propias determinaciones. La autonomía y la libertad, bueno, están estrechamente relacionadas. La libertad hace posible la autonomía. La libertad podemos entenderla de una manera, digamos, sencilla y modesta, ¿no? Simplemente como la posibilidad, decimos de una persona que es libre en la medida en que tiene opciones, que puede optar entre distintas cosas, ¿no? La libertad puede entenderse como la ausencia de obstáculos que las personas encuentran en la sociedad para actuar de la manera que se proponen hacerlo, ¿no? Y también la libertad en un sentido social puede entenderse como la facultad que tiene una comunidad, una nación, un pueblo, como se le quiere entender, de gobernarse a sí mismo. ¿Qué entiendes por egoísmo? Es cuando un individuo solo centra su atención, ganas, energía y posibilidades de desarrollo a sí mismo. No se preocupa por los demás, ni por el ambiente, ni por lo que le rodea. Es una forma de la expresión hasta cierto punto de la necesidad de uno mismo de ser escuchado o de darse a conocer.
¿Para ti es bueno o malo el egoísmo? Pues yo creo que es tanto bueno como malo, depende cómo lo enfoques. Puede ser bueno porque te puede llevar a un crecimiento personal muy amplio y demás, pero también puede ser malo porque no tomas en cuenta a las otras personas, entonces siempre estás viendo por ti, y sin embargo todos tenemos que trabajar en un equipo. O sea, realmente estamos en casa y no puedes ser egoísta de yo solamente voy a lavar mi ropa, solamente voy a lavar el traste que yo utilicé, porque están conviviendo en el mismo espacio, y así tanto para lugares de trabajo y para estudio. Creo que el egoísmo pues puede tener dos vertientes, una buena y una mala. El egoísmo pues podemos ser tan egoístas que podamos aislarnos precisamente del mundo y realmente necesitamos de él, o podemos ser egoístas en un modo en el que podamos valorarnos y darnos a conocer. Si actuamos buscando solamente nuestro propio interés cuando los intereses de otras personas están en juego, eso es egoísmo. Es una actitud consistente en tomar siempre como prioritarios los propios intereses, los propios deseos, las propias preferencias, por encima de los deseos, las preferencias y las necesidades de los demás. Sin interesarle si los demás pueden satisfacer sus necesidades, sus preferencias, llevar a cabo sus proyectos. Mucha gente sostiene que todo lo que hacemos finalmente es egoísta y que todo lo que buscamos y todas nuestras motivaciones últimas están buscando el interés propio. Tenemos que distinguir el individualismo del egoísmo. El individualismo, pues, es la doctrina según la cual no existen, la sociedad o la comunidad no es una entidad diferente de la suma simplemente de individuos. Entonces lo que hay que promover es el bien individual nada más, y el bien de la comunidad es como una especie de resultante de ese bien individual que se promueve. El individualismo sería una forma de conducta en donde la persona deja de apoyarse en el grupo, deja de tomar en consideración al grupo para tomar sus propias decisiones. Eso no significa que una persona individualista pase por encima de los intereses de los demás. El altruismo, por otro lado, es también una forma de comportamiento, un tipo de conducta como el egoísmo, y es el opuesto al egoísmo. El altruismo es esta capacidad que tenemos los humanos de a veces poner en segundo plano nuestros propios intereses y poner en primer plano los intereses de otros. Ayudar a los otros, incluso aunque eso me pueda traer algún perjuicio, ¿sí? Incluso aunque eso vaya en contra de mi interés propio, ¿sí? O sea, muchas veces para actuar altruistamente uno sacrifica su propio interés. A las personas les interesa ejercer su libertad de movimiento, su libertad de acción, pero también les interesa satisfacer sus necesidades, realizar sus proyectos, ¿no? Y el equilibrio es cuando hay coordinación para la realización de todo ello, de todas las personas dentro de un grupo social. ¿Cuál es la importancia del amor y la solidaridad en los seres humanos? La importancia del amor nos permite conectarnos con otros seres humanos. La solidaridad nos permite apoyarnos cuando no compartimos ningún credo en común. Del amor yo creo que realmente muchas cosas, muchos valores precisamente se centran en eso, en el amor. Si las personas tienen amor hacia ellos mismos, hacia la naturaleza, hacia otras personas, pues van a generar valores que precisamente crean una convivencia. Y dentro de esta convivencia se podría dar lo que es la solidaridad, para no solo un crecimiento personal, familiar, sino ya un crecimiento, pues yo lo veo a plazo de una comunidad, o pues sí, de poder lograr un proyecto. El amor es un sentimiento, una actitud que podemos experimentar hacia otras personas y hacia nosotros mismos. Es una forma de aprecio en donde destacamos a una persona por encima de las demás. Si lo que queremos es nada más nuestro propio bien y que nos apapachen y nos quieran mucho, bueno, pues eso no es el amor. El amor es desear el bien del otro, y cuando es correspondido, bueno, pues es una de las grandes maravillas y de los grandes misterios, ¿no?, que se dan en la humanidad. Puede ser porque hemos entablado una relación personal que da lugar al surgimiento de este sentimiento de aprecio particular por una persona. La solidaridad es esta capacidad que los humanos podemos tener de asumir como propias las dificultades ajenas. Es más bien una actitud, una forma de conducta
en donde uno acompaña a otras personas o las apoya en la realización de sus intereses, de sus proyectos o en causas. Es importante la solidaridad porque finalmente muchas de las cosas que hacemos en sociedad tienen que ver con interacción social, con que podamos no solamente interactuar con otras personas, pero interactuar en conjunto, poder tener acciones coordinadas entre distintos miembros de la sociedad, y para eso se necesita muchas veces que abracemos los mismos valores o los mismos intereses para poder actuar en conjunto. La solidaridad es indispensable, repito, porque las dificultades pues siempre están presentes y somos indispensables muchas veces para mejorar esas cosas negativas que padece la sociedad en muchos casos, ¿no? El equilibrio social es una situación social, ¿no? Es una situación en donde hay coordinación entre las personas en lo que toca al ejercicio de su libertad y a la manera en que satisfacen sus necesidades, principalmente. La justicia es un tema absolutamente central para el funcionamiento de una sociedad. Entonces, más que el individualismo o el altruismo, es la justicia, es que haya leyes y que se apliquen de manera imparcial y justa. Hasta aquí hemos visto algunos valores universales que regulan el comportamiento humano, como el amor, el egoísmo y la solidaridad. Sin embargo, existe algo con mayor peso y fuerza que dirige nuestra manera de actuar. Se trata de la conciencia. Seguro has escuchado hablar de ella, pero ¿sabes realmente a qué se refiere? La palabra conciencia es una palabra que tiene muchas acepciones diferentes. De manera general, la conciencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta de nuestro entorno. Es una capacidad que compartimos con el resto de los animales. También hablamos muchas veces de conciencia en el sentido de percatarnos de nuestra propia interioridad, de nuestros propios estados mentales y nuestros propios estados internos, ¿no? La conciencia moral es tener conocimiento de nuestros propios valores, de nuestros propios principios morales que nos hacen actuar. Eso nos va a ayudar a saber cómo actuar en distintas ocasiones, ¿no? Por eso es importante tener conciencia moral. El tema de la conciencia moral, importantísimo, está muy ligado al tema de la autonomía y está muy ligado también al tema de la libertad y muy ligado también al tema de la responsabilidad. Entonces, el tema de la conciencia moral, pues es un tema ligado a este percatarnos de que somos responsables en determinadas situaciones de nuestras acciones y que nuestras acciones pueden o bien incrementar o bien decrecer el bien de los demás o de otra persona, ¿no? Entonces, cuando uno es autoconsciente, uno no nada más es consciente del entorno, sino que es consciente de uno mismo. Y esto ya presupone una capacidad reflexiva de darse cuenta de uno mismo. La autoconciencia es también, esa sí es una capacidad netamente humana. Ahí no hay ningún otro animal que sepamos que tenga esa capacidad, que es precisamente esta capacidad de reflexionar sobre aquellas cosas de las que somos conscientes, ¿no? Es ser consciente de que somos conscientes. Pero el autoconocimiento es más específico porque, como el nombre lo indica, es conocimiento de uno mismo. Y de nuevo, este conocimiento puede ser, en general, como un conocimiento de la persona que uno es, el lugar que uno ocupa en la sociedad, los talentos, las capacidades que uno tiene. Somos mejores cuando reflexionamos sobre nuestras limitaciones, sobre nuestras capacidades, y seremos también mejores seres humanos si, una vez conocidas nuestras limitaciones y nuestras capacidades, bueno, actuamos. Cuando tenemos conciencia de eso, va a ser mucho más fácil que sepamos cómo actuar en las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. El autoconocimiento es esencial para alcanzar nuestra madurez ética y moral, porque nos permite reflexionar y diferenciar lo que es bueno o malo para nosotros. A su vez, podemos analizar nuestra interioridad y así identificar los deseos, emociones y sentimientos que nos impulsan a realizar las cosas. Una emoción es una reacción fisiológica de muy corta duración, es decir, no es permanente en el tiempo,
Temporalmente son episodios cortos en donde reflejamos un estado afectivo, es decir, cómo nos sentimos, que nos lleva o nos motiva a hacer algo, emitir una conducta que tiene una consecuencia, ya sea sobre el acontecimiento que nos está pasando, sobre la relación que estamos teniendo y sobre nosotros mismos. Sentimientos, emociones y pasión son términos que no tienen un significado aislado en sí mismo. Una pasión en general en la psicología la tomamos como una fuerza que motiva, que te impulsa a hacer algo, en la que no hay un raciocinio, es decir, muchos de nosotros pensamos, bueno, la razón está separada de la emoción, casi siempre, ¿no? Y decimos, no hagas algo cuando estás enojado porque después te vas a arrepentir. Ese componente que te hace hacer algo que a lo mejor no pensaste es justamente la pasión. Sin embargo, no se puede distinguir de la emoción, o sea, es parte del proceso emocional, ¿no? Los sentimientos son estados más duraderos. Como decía hace rato cuando dimos la definición de emoción, la emoción es un episodio corto. Sin embargo, el sentimiento es diferente. El sentimiento sí es algo que se prolonga, tiene una duración en el tiempo mayor y la característica principal del sentimiento es que está asociado a la función cerebral. Las emociones son señales, es decir, nos dicen no solamente cómo nos comportamos nosotros, sino cómo se comportan los demás. Es decir, cómo me voy a comportar, qué voy a hacer, qué es lo siguiente, cómo voy a planear mi futuro. La emoción y los sentimientos son aquellos que motivan la conducta, es como la energía. Lo que para el cuerpo es la comida, ¿no? Todos sabemos que si no comemos, pues o nos duele la cabeza o nos sentimos mal. Bueno, una persona que no tiene emociones, una persona que tiene una enfermedad psicológica y mental completamente inapropiada. Esta falta de expresión emocional empieza justamente a causarles problemas. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia, en general no hablamos solamente de tener un coeficiente intelectual alto, no de la inteligencia que hablamos todos nosotros en la escuela, de sacar 10 o de ser Einstein, ¿no? De hecho, por ejemplo, Einstein tenía muchos problemas de relaciones emocionales, ¿no? Él le encantaba las matemáticas y la física y demás, pero él tuvo muchos problemas de relaciones de pareja. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a esta parte, es decir, una persona que es capaz de relacionarse de manera adecuada con otra persona. ¿Hay emociones buenas o malas? ¿Hay emociones negativas o positivas? No. Es importante que a veces me enoje, es importante que a veces me sienta triste, es importante que a veces me sienta culpable. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene un individuo para regular sus emociones, decimos nosotros, o para manejarlas de una manera socialmente adecuada que traiga consecuencias benéficas para nosotros, que no necesariamente significa ser feliz. Es importante cuidar como estudiantes y como jóvenes, además de esta parte académica que muchos de nosotros privilegiamos, ¿no? Esta parte emocional, de relacionarnos de una manera sana y adecuada para tener un bienestar psicológico, no para ser felices, sino para tener un bienestar psicológico y una salud mental adecuada, y que existen recursos, personas a las que pueden pues asistir o acercarse. La inteligencia emocional es de suma importancia para relacionarnos. Recuerda que no somos seres solitarios, necesitamos de los demás porque somos sociales e individuales a la vez. Por eso debemos estar conscientes de nuestra exterioridad y el sentido del deber. ¿Qué es el sentido del deber? El sentido del deber es la capacidad que tenemos de actuar moralmente por la sola consideración de que algo es correcto, justo, debido. Decimos que una práctica es moral cuando está precisamente dirigida a conseguir el bien, y no conseguir el dinero o la comida más sabrosa o el placer más inmediato, sino el bien. Todos sabemos, más o menos, porque nos los han ido enseñando, qué es lo que debemos hacer, cuáles son los valores morales, ¿no? Como ayudar a los demás, respetar, el amor, la solidaridad, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero para que una persona se convierta en una persona que efectivamente vive conforme a esos valores, es necesario no solo que sepa que existan, sino que los practique. Y la práctica moral es esta actividad en donde uno realiza acciones guiadas por estos valores, por estos principios morales. Entonces la moral se puede entender como un código que rige las acciones en una comunidad y cuyo propósito es precisamente lograr el bien. Pero ese es un sentido, digamos, externo de la moral. La moral, entendida desde un punto de vista interno, es ese conjunto de normas que un sujeto, un individuo, libremente escoge y acepta
para guiar su vida y conseguir el bien. El hombre se ha preocupado por alcanzar o lograr aquello que cree que está bien o considera bueno. A lo largo de la historia han surgido varias corrientes filosóficas que tratan de explicar qué es el bien o la buena vida. Una concepción del bien es una concepción que una persona tenga, ¿no?, sobre lo que es bueno o valioso en su vida. Y las concepciones del bien pueden ser muy diversas, tan diversas como son las personas. ¿Qué es el eudemonismo? Ha habido distintos modelos que se han propuesto a lo largo de la historia de la filosofía de lo que es la buena vida, ¿no? De lo que es una vida buena. El eudemonismo es de origen de raigambre griego, especialmente promovido por Aristóteles en su Ética Nicomaquea. El eudemonismo es una doctrina de acuerdo con la cual el bien para los seres humanos es la felicidad. El eudemonismo, para sintetizar, sería esta concepción moral de que el fin de nuestras acciones debe ser la felicidad, y no solamente la felicidad individual, la felicidad propia, sino que la verdadera realización de un individuo se encontraba en su relación con otras personas. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo sería otra doctrina sobre el bien, en donde lo más valioso o el bien, digamos, para los seres humanos se considera el placer o la satisfacción de las propias preferencias. Eso usualmente no se presenta como una doctrina ética. Ningún filósofo ha defendido que la buena vida sea una vida que simplemente esté llena de placeres. Me parece que hay muchas otras cosas y hay muchos otros principios y valores en la vida que no tienen que ver con placer, o que muchas veces se contraponen al placer y que pensamos que son buenos y que tenemos que adoptarlos y buscarlos. ¿Qué es el naturalismo? Bueno, el naturalismo entendido como una doctrina de la vida buena, o una doctrina sobre el bien o lo valioso para los seres humanos, es una doctrina según la cual el bien tiene que ser algo que se defina de acuerdo con características naturales de los seres humanos. Que hay algunas posturas naturalistas que consideran que lo que hace que la vida sea buena es precisamente el desarrollo de capacidades naturales que tenemos, ¿no? Pero tampoco es una doctrina, digamos, que sea de gran peso en la historia de la filosofía. ¿Qué es el formalismo? Digo, el término formalista siempre refiere a la ética de Kant, y sería una concepción del bien en donde lo supremo para los seres humanos, lo más valioso, es la conducta moral. Él piensa que la persona, digamos, el buen ser humano es el que actúa siempre guiado por su razón. Nos dice este principio que debemos actuar de acuerdo con principios que puedan valer universalmente, en donde la universalidad es una condición formal, esto es, no nos está especificando ningún valor en particular, pero sí nos está diciendo que cualquier valor que nosotros afirmemos, para poder ser moral, tiene que ser un valor que podemos afirmar según un principio que pueda ser universal, y por eso se le llama formalista. Aunque hay muchas variables en lo que consideramos que es una buena vida moral, hay ciertas constantes. En la actualidad, con la gran diversidad de concepciones del bien que existe, es muy raro que la gente defienda ciertas doctrinas del bien como superiores a las demás. Porque la última, la formalista, sí está vigente. Y no es una cuestión de preferencia filosófica, esto es la doctrina filosófica kantiana que dice que debemos actuar según principios que puedan valer universalmente. Es una doctrina que está incorporada en documentos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, en donde se habla de valores universales, ¿no? La idea de la dignidad, que es central en esa concepción formalista. Existen muchas concepciones del bien y de la buena vida.
Actualmente no nos regimos por alguna de ellas en específico porque cada quien es el principal rector de sus actos. En este sentido, comprender nuestra interdependencia con la comunidad, los sentimientos, las emociones y los valores nos permiten asumir una postura y una solución a problemáticas sociales de actualidad, actuando en la medida de lo posible, ética y moralmente. Es evidente, yo creo que después de esta pequeña exposición de temas de ética, resulta claro que el ser personas morales y éticas nos conduce a ser mejores personas, ¿no? Si otras personas no estuvieran esperando en general que nosotros actuáramos moralmente, sería muy difícil tener cualquier tipo de acción coordinada con otras personas. La importancia reside en que sin los valores éticos, sin todos estos valores, principios de los que hemos hablado, sería imposible relacionarnos con los demás como personas. Y lo mismo para uno mismo. Debemos actuar éticamente porque todos aspiramos a ser mejores seres humanos, ¿no? Entonces, esta es una aspiración humana normal, una sociedad en la que los integrantes de la sociedad actúan moralmente, es una sociedad en la que se vive mucho mejor. Es una sociedad mejor en muchos aspectos. Somos libres de actuar como queramos, pero debemos ser conscientes de que somos responsables de cada una de nuestras acciones. Esto fue Visitando Realidades, el espacio para la reflexión ética.